Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos la vida de los grandes comandantes que dejaron su huella en la historia. Hoy conoceremos a Gotthard Heinrici, el general alemán célebre por su habilidad defensiva y por sus decisivas intervenciones en el frente oriental. Un líder cuyas tácticas cautivaron a aliados y enemigos. Antes de adentrarnos en su historia, no olvides dejar tu like, comentar tus impresiones, compartir este vídeo y suscribirte a Estrategos para continuar explorando las mentes más brillantes del arte militar. Comencemos. Primera parte: Orígenes y Primera Guerra Mundial. El 25 de diciembre de 1886 vio la luz en Gumbinnen, una pequeña ciudad de Prusia Oriental, territorio que hoy corresponde a la región de Gusev, en la Federación Rusa, un niño destinado a encarnar los profundos cambios de la Alemania de principios del siglo XX. Para la época, el Imperio alemán vivía bajo el reinado del Kaiser Guillermo II, y la sociedad prusiana se hallaba impregnada de un fuerte sentido de disciplina y obediencia. La familia de este joven provenía de la clase media local, con tradición de servicio al Estado y una convicción arraigada de que la educación y el respeto a la autoridad eran pilares fundamentales para el progreso individual y colectivo. La atmósfera de finales del siglo XIX favorecía el ascenso de una poderosa maquinaria industrial, acompañada de la expansión de la infraestructura ferroviaria y un creciente interés por la técnica y la innovación militar. En Prusia Oriental, la presencia de guarniciones y el culto a la figura del soldado prusiano ejercían una influencia decisiva en la vida cotidiana. Desde muy niño, el protagonista de esta historia se habituó a ver desfiles, uniformes relucientes y ceremonias castrenses que mostraban el orgullo del ejército imperial. Estas experiencias fueron tejiendo en él la idea de que la carrera de las armas no solo era honorable, sino también un camino natural para quien deseaba servir a su patria. Al crecer, confirmó esa inclinación militar al mostrar una notable disciplina en sus estudios. La familia lo apoyaba, convencida de que la solidez de su carácter y la meticulosidad de su espíritu encajaban a la perfección con las demandas del exigente cuerpo de oficiales. En cada conversación surgía la admiración por líderes prusianos del pasado, aquellos que habían dado forma al reputado ejército del imperio y construido la base de la unificación alemana bajo Bismarck. Con ese bagaje cultural y los constantes elogios de sus padres y maestros, no tardó en postularse para ingresar en la Academia Militar. Superar las pruebas de ingreso no fue tarea sencilla. El programa de formación militar prusiano combinaba materias como historia, matemáticas aplicadas a la artillería, geografía de campaña y esgrima, además de una férrea instrucción física. Sin embargo, su firme vocación y el apoyo familiar le permitieron sortear los obstáculos iniciales con determinación. La academia se convirtió en su segundo hogar. Allí, aprendió a obedecer sin cuestionamientos, a observar con detalle el terreno, a analizar situaciones con un sentido práctico y, sobre todo, a forjar lazos de compañerismo con otros cadetes, muchos de los cuales compartirían con él los campos de batalla en el futuro. Con la finalización de la Academia Militar, dio inicio a su carrera en el ejército imperial alemán. Fue destinado primero a una guarnición cercana, donde los nuevos oficiales solían rotar para foguearse en la vida cotidiana del cuartel. La época guillermina se caracterizaba por la exaltación de los valores prusianos: puntualidad, seriedad y rigor. Él asimiló cada uno de estos principios y se integró con rapidez, mostrando una gran capacidad para la instrucción de tropas y para el manejo de las reglamentaciones internas. Su dedicación llamó la atención de sus superiores, que lo señalaban como un joven con futuro prometedor. En aquel entonces, el imperio se enorgullecía de su poderosa marina y de un ejército considerado uno de los más eficientes de Europa. Sin embargo, las tensiones internacionales empezaban a intensificarse en el continente. Competencias económicas, rivalidades coloniales y alianzas estratégicas tejían un escenario que muchos percibían como cada vez más inestable. El joven oficial, como tantos otros, tomó nota de estos movimientos en el tablero diplomático, sin imaginar aún que la chispa que encendería la Gran Guerra estaba a pocos años de distancia. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, el ejército imperial se movilizó a una escala sin precedentes. Los planes de despliegue, articulados en torno a la ofensiva rápida contra Francia,
el célebre Plan Schlieffen, pusieron en marcha a millones de soldados. Nuestro protagonista, ya con varios meses de experiencia en su regimiento, se preparó para cruzar la frontera occidental o para ser destinado al frente oriental, según lo decidieran sus mandos. Fuera cual fuera el teatro de operaciones, el impacto de la guerra masiva sería brutal. En un principio, la confianza era alta. Se creía que la guerra duraría unas cuantas semanas o, a lo sumo, meses. Empero, las realidades del combate moderno, la artillería pesada, las ametralladoras y las trincheras, transformaron cualquier expectativa de avance veloz en una prolongada y sangrienta contienda de desgaste. El oficial pronto se vio atrapado en un paisaje de lodo, alambradas y proyectiles que caían sin descanso. Manejar la moral de la tropa y mantener la coordinación bajo el fuego constante se convirtieron en los mayores retos de su día a día. Durante esos combates, a menudo fracasaban las grandes ofensivas, por falta de sorpresa o por una resistencia enemiga tenaz. Las bajas se contaban por miles en cada ataque. En medio de esta vorágine, la disciplina prusiana y la formación recibida le resultaron invaluables. Supervivencia, reagrupación y reabastecimiento pasaron a ser palabras clave. Vio morir a amigos, ascendió por méritos de guerra y aprendió que el heroísmo no bastaba para ganar batallas si la estrategia no se adaptaba a la realidad de la guerra industrializada. Avanzaba la contienda y llegaban noticias del frente oriental, donde el ejército ruso, pese a una serie de derrotas iniciales, mostraba una enorme capacidad de reclutamiento. Por momentos, el mando imperial lo trasladó a ese escenario, donde el combate se desarrollaba en frentes más amplios, con operaciones de mayor movilidad que en el oeste. Allí descubrió que no existía un respiro real. La climatología extrema y las distancias enormes requerían una logística diferente, pero el sufrimiento de los soldados era igualmente atroz. Aún así, su temple y su capacidad de adaptación le valieron nuevos ascensos. Se forjó una reputación de oficial serio y respetado, capaz de mantener el orden incluso en circunstancias caóticas. Para 1917, el cansancio generalizado de la población alemana y de su ejército era evidente. La escasez de alimentos y suministros afectaba tanto a civiles como a militares. Los aliados de Alemania, debilitados, no podían sostener el esfuerzo bélico al mismo nivel. El oficial notaba en su batallón muestras claras de desmoralización, soldados exhaustos, rumores de conspiraciones o deserción, e incluso brotes revolucionarios como los que ya se vislumbraban en las filas de marineros en Kiel. Aún así, él siguió cumpliendo con su deber. El armisticio de 1918 sorprendió a muchas unidades todavía en el frente, esperando órdenes para avanzar o retroceder. Las negociaciones de paz y la posterior firma del Tratado de Versalles en 1919 marcaron el fin del Imperio alemán y la fundación de la República de Weimar. El joven oficial, que había sido testigo de 4 años de horror, regresó a una patria convulsa. El Kaiser había abdicado, las instituciones se tambaleaban y la economía se hundía en la hiperinflación. En lugar de victorias heroicas, la gente enfrentaba escasez y tensiones políticas internas que desembocaban en enfrentamientos en las calles. El cambio fue radical. De la solidez institucional prusiana y la jerarquía inquebrantable, se pasó a un experimento republicano débil, asediado por grupos radicales de distinta ideología. Para él, y para otros oficiales de su generación, el fin del imperio significó un trauma moral. Sus creencias en el honor militar y la lealtad al trono habían sido la base de su carrera, y ahora se hallaban ante un nuevo orden que parecía desconocer esas antiguas virtudes. La derrota en la Gran Guerra no solo se reflejaba en las ruinas de las ciudades y en las enormes pérdidas humanas, sino también en la identidad misma de los militares que habían servido con devoción al emperador. Muchos de sus compañeros se preguntaban si habría lugar para ellos en esta República de Weimar, limitada en sus fuerzas armadas por las cláusulas de Versalles. Sin embargo, él optó por seguir vistiendo el uniforme y mantener viva, en la medida de lo posible, la tradición prusiana que había forjado su carácter. Aunque las circunstancias hubieran cambiado, su vocación de servicio a Alemania se mantenía firme. Segunda parte, la época de la República de Weimar. La llegada de la paz no trajo un respiro cómodo para quienes habían luchado en la Gran Guerra. Tras el armisticio de 1918,
y la firma del Tratado de Versalles en 1919, Alemania se vio sometida a restricciones de todo tipo, en particular en el ámbito militar. El antiguo ejército imperial quedaba reducido a una fuerza llamada Reichswehr, cuyo límite máximo de efectivos no podía exceder los 100.000 hombres. Para un oficial que había servido con devoción en el frente, permanecer en esta estructura de dimensiones tan mermadas constituía un desafío profesional y al mismo tiempo un símbolo de la humillación nacional sufrida. En un inicio, muchos veteranos quedaron excluidos del nuevo ejército por la simple razón de que no había plazas suficientes. Sin embargo, a él le ofrecieron la posibilidad de continuar su carrera castrense. Conservaba la confianza de sus superiores, quienes veían en su experiencia y en su disciplina un activo valioso. Al aceptar, tuvo que adaptarse a un entorno donde los recursos eran escasos. Los cuarteles habían pasado a ser instalaciones austeras, y las maniobras se realizaban con armamento anticuado o incluso ficticio, pues se prohibía desarrollar o poseer ciertos tipos de artillería y tanques. El honor prusiano que caracterizaba a gran parte de los oficiales se enfrentaba ahora a recortes en personal, en instrucción e incluso en prestigio social. No obstante, el espíritu de cuerpo sobrevivió. La Reichswehr, como institución, conservaba la mística del ejército imperial en sus tradiciones y en su sentido de la obediencia, pero ahora se hallaba obligada a operar con enorme prudencia. Sobrevivir implicaba no solo acatar las normas que el Tratado de Versalles imponía, sino también mostrarse políticamente neutral ante un Estado que, en manos de la nueva República de Weimar, lidiaba con inestabilidad y pugnas internas. Para él, que siempre había creído en la distancia entre la vida militar y los vaivenes de la política, aquella fue una época de aprendizaje. Entendió que la continuidad de la profesión dependía de moverse con cautela y de adaptarse a un gobierno civil frágil que necesitaba, a su vez, del sostén de la Fuerza Armada. En medio de aquel panorama, se abrieron oportunidades de formación adicional. Mientras la Reichswehr buscaba mantener cierto nivel de profesionalismo, él aprovechó para perfeccionar estudios en academias de Estado Mayor y cursos técnicos que abarcaron logística, administración y estrategias modernas de combate. El presupuesto era limitado, pero persistía la intención de no permitir que la escuela militar alemana se viniera abajo. Muchos de sus compañeros, que también lograron quedarse en el ejército, terminarían más tarde convertidos en altos mandos de la Wehrmacht o del Partido Nacional Socialista, nombres que décadas después figurarían con relevancia en la historia del Tercer Reich. Por entonces, sin embargo, ninguno de ellos imaginaba la magnitud de los acontecimientos futuros. Gracias a su dedicación y a un carácter metódico, fue escalando poco a poco en el reducido escalafón de la Reichswehr. Los ascensos no llegaban de manera tan rápida ni espectacular como antes, pues las maniobras que simulaban batallas ya no implicaban fuerzas numerosas ni grandes avances. El prestigio de cada oficial se medía en su capacidad para mantener la moral, la formación táctica y la disciplina en un contexto donde el ejército ya no gozaba del aura de poder absoluto. Aún así, él logró afianzarse como alguien confiable para sus superiores, una figura que conocía los reglamentos y al mismo tiempo comprendía las necesidades del soldado común. A su alrededor, la República de Weimar sufría constantes sacudidas políticas. El orden económico, ya frágil tras la guerra, entró en crisis con una hiperinflación que devastó los ahorros de la gente. Además, grupos radicales de izquierda y de derecha se disputaban las calles y el apoyo popular. Los comunistas clamaban por una revolución inspirada en la Rusia bolchevique, mientras que los nacionalsocialistas, inicialmente poco numerosos, utilizaban un discurso de resentimiento nacional para ganar adeptos. En ese clima convulso, el ejército, tan mermado pero aún visto como un símbolo de la antigua grandeza, se convertía en un actor que todas las facciones pretendían atraer o al menos neutralizar. En varias ocasiones, el frágil gobierno tuvo que recurrir a la Reichswehr para contener alzamientos o disturbios. Estos operativos pusieron a prueba la lealtad de los oficiales hacia el régimen republicano, ya que muchos de ellos, formados en la época imperial, recelaban de los políticos que habían firmado Versalles. Sin embargo, la pauta oficial insistía en la neutralidad frente a los partidos, con la idea de que el ejército debía mantenerse por encima de los conflictos faccionales. Él,
fiel a la disciplina prusiana, entendía su deber como un servicio a la nación, independientemente de quien ostentara el poder civil. El problema se agudizó cuando los intentos de golpe de Estado se sucedieron. En 1920, por ejemplo, el Kapp-Putsch evidenció que existían simpatías monárquicas y ultranacionalistas dentro de algunos sectores del ejército y de los cuerpos de voluntarios, Freikorps. Aunque él no se vio directamente implicado, comprendió que ese tipo de conspiraciones podrían disolver la poca estabilidad de Weimar. En esos años, llegó a coincidir con militares que veían en la política radical un camino para la restauración del orden perdido. Él, en cambio, prefirió mantenerse al margen de corrientes extremistas, concentrándose en el refinamiento profesional y la doctrina militar. Pero el ambiente estaba envenenado por el revanchismo y la propaganda de grupos que consideraban humillante la posición de Alemania ante las potencias vencedoras. La crisis de 1929 sacudió todavía más los cimientos del país. El crack económico estadounidense cortó los préstamos que habían sustentado la recuperación germana, causando paro masivo y alimentando la ira popular. Desde su puesto en la Reichswehr, él vio cómo la desesperación se traducía en apoyo creciente a soluciones extremas. Mientras tanto, el partido nazi, dirigido por Adolf Hitler, se beneficiaba del descontento general, de la nostalgia imperial y del temor al comunismo. Cada vez más, la opinión pública contemplaba a los nacionalsocialistas como una alternativa que prometía rescatar el orgullo y la prosperidad. En 1933, Hitler alcanzó la Cancillería a través de un proceso legal, apoyado por industriales, terratenientes y políticos de derecha. Para entonces, la Reichswehr, todavía restringida por Versalles, se encontró ante una nueva cúpula que ofrecía romper con las limitaciones, rearmar al país y devolverle el prestigio. De la noche a la mañana, muchos oficiales, antes recelosos, empezaron a ver con buenos ojos a los nazis, pues prometían unidad nacional y planes de modernización militar. Fue así como el ejército sufrió una transformación formal, pasando a conocerse como la Wehrmacht en 1935, con la consigna de expandirse y convertirse de nuevo en una fuerza temible. Quienes, como él, habían soportado las privaciones del reducido ejército y los conflictos políticos de Weimar, contemplaban ahora una promesa de renovación. No obstante, las consecuencias de aquel proceso, sus implicaciones éticas y el destino que aguardaba a Alemania bajo el liderazgo nacionalsocialista, permanecían envueltos en una incertidumbre que casi nadie podía prever con exactitud. Tercera parte. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial. La llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó un antes y un después en la historia militar alemana. Las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles comenzaron a ser desafiadas, y poco a poco se inició la reestructuración de la Wehrmacht. A pesar de las limitaciones numéricas y tecnológicas con las que había nacido la Reichswehr, el nuevo régimen emprendió un rearme sistemático y audaz. Se incrementó el número de tropas, se desarrollaron diseños modernos de tanques y aviones, y se reformuló la doctrina de combate para adaptarse a los conceptos de guerra relámpago que pronto asombrarían al mundo. En este contexto, oficiales de experiencia, entre ellos Gotthard Heinrici, encontraron la oportunidad de afianzar su carrera, pues la demanda de líderes capacitados aumentó conforme crecía la maquinaria bélica alemana. La carrera de Heinrici había progresado con constancia a lo largo de los años de la República de Weimar. Con la llegada de Hitler y la metamorfosis de la Reichswehr en la nueva Wehrmacht, muchos de sus camaradas adoptaron una actitud fervorosa hacia el régimen y sus planes expansionistas. Heinrici, en cambio, se distinguía por su temperamento equilibrado y su inclinación al estudio detallado de las tácticas defensivas. Si bien no contradecía las órdenes de sus superiores, ni mucho menos manifestaba oposición abierta al nazismo, su pasión se dirigía más a la eficiencia militar que a las consignas políticas. Esta aproximación lo llevó a involucrarse en la modernización del ejército, centrándose en la formación de nuevos oficiales y en la integración de dispositivos de artillería y blindados dentro de estructuras más flexibles. A medida que la Wehrmacht se armaba con tanques Panzer y aviones Stuka, la doctrina tradicional de maniobra prusiana se transformaba en la llamada Blitzkrieg. Para muchos,
La clave residía en golpes rápidos y demoledores que rompiesen las líneas enemigas, desarticulando la moral y la logística contraria. Heinrici, con una trayectoria significativa desde la Gran Guerra, reconocía el valor de tales ataques, pero consideraba igualmente importante preservar la capacidad defensiva, previendo que no siempre sería posible aplastar al adversario en un suspiro. Este punto de vista más cauto no lo convertía en un detractor de la Blitzkrieg, sino en un oficial que creía en la necesidad de anticipar escenarios difíciles donde las fuerzas alemanas podrían tener que retroceder o resistir embestidas prolongadas. La consolidación de esta doctrina se plasmó en la invasión de Polonia de 1939. Allí, la Wehrmacht demostró al mundo la efectividad de su táctica combinada de tanques y aviación, desbordando las defensas polacas con una rapidez inédita. Heinrici, aunque no estuvo a cargo de las unidades de avanzada más visibles, cuyo protagonismo recayó en figuras como Guderian, participó en tareas de aseguramiento de zonas conquistadas y coordinó acciones de infantería que reforzaban los logros iniciales. Esta función de amortiguador entre las formaciones más rápidas y la retaguardia le permitió refinar sus habilidades en la logística de un frente muy móvil. Polonia cayó en cuestión de semanas, y el resultado afianzó la confianza de Hitler en sus generales, alimentando la ilusión de que sus futuros enfrentamientos seguirían el mismo patrón de victoria fulminante. En 1940 llegó la campaña de Francia, el segundo gran hito que asombró a Europa. Nuevamente, la Blitzkrieg evidenció su letalidad al romper el frente por las Ardenas, una región que se creía poco apta para el paso de grandes columnas blindadas. La acción de los Panzer fue tan rápida que las fuerzas británicas y francesas quedaron aisladas en Dunkerque. Heinrici, en ese entonces con el grado de oficial superior, recibió la encomienda de sostener ejes claves por donde circulaban suministros y refuerzos. Su atención meticulosa a la consolidación de los nuevos territorios conquistados previno contragolpes significativos del enemigo, lo que le granjeó elogios de sus superiores. Al concluir la campaña con la caída de Francia, Heinrici, junto a otros comandantes de su generación, vio reforzada su imagen de oficial competente, disciplinado y adaptable a las exigencias de la guerra moderna. Los éxitos en Polonia y Francia elevaron la moral del ejército alemán a alturas insospechadas. La prensa internacional hablaba de la invencible maquinaria de Hitler, y la mayoría de generales alemanes se sintieron invulnerables bajo la coraza de un arsenal que parecía imbatible. Heinrici, sin embargo, mantenía cierta prudencia. Habiendo conocido las incertidumbres de la Gran Guerra y las contrariedades logísticas de la Blitzkrieg, intuía que no todas las campañas se ganarían en unas pocas semanas. Su voz, no siempre escuchada en un entorno que glorificaba la ofensiva a ultranza, abogaba por no subestimar a los adversarios que vinieran más adelante. El siguiente paso estratégico del Tercer Reich apuntó directamente al enfrentamiento con la Unión Soviética. Hitler, convencido de la necesidad de ganar espacio vital en el este y de erradicar al bolchevismo, planificó la Operación Barbarroja, lanzada en junio de 1941. Dentro de la enorme maquinaria alemana, compuesta por varios grupos de ejércitos, norte, centro y sur, Heinrici tuvo un papel destacado, asignado a una de las formaciones que componían el grupo de ejércitos centro. Se trataba de la fuerza encargada de abrirse paso hacia Moscú, el corazón de la Unión Soviética. Para un comandante de su perfil, no era un destino menor. La Blitzkrieg había funcionado de forma impecable en Polonia y Francia, pero el vasto territorio soviético planteaba desafíos logísticos y climatológicos muy distintos. En las primeras semanas, el ejército alemán avanzó a toda velocidad, cercando grandes contingentes soviéticos y sembrando caos en la retaguardia enemiga. Pero el escenario era cada vez más complejo. Las líneas de suministro se extendían peligrosamente. La resistencia soviética, aunque desorganizada al principio, empezaba a endurecerse, y las distancias hacían difícil una coordinación perfecta entre los blindados y la infantería. Heinrici, encargado de sectores donde debía sostener el ritmo de la ofensiva o cubrir flancos expuestos, se distinguió por su enfoque defensivo cuando la situación lo requería. En lugar de insistir en avances precipitados, se aseguraba de consolidar posiciones, organizar puntos fuertes y aprovechar la geografía, consciente de que el enemigo aún no estaba abatido del todo. Esta forma de entender la guerra
lo llevó a labrarse una reputación de comandante meticuloso, eficaz a la hora de repeler contraataques. Mientras muchos generales alemanes perseguían combates decisivos y relámpagos, Heinrici calculaba cuidadosamente el tiempo y las distancias, evitando desgastes innecesarios. Algunos jefes exaltados lo criticaban por su cautela excesiva, alegando que en la doctrina de la Wehrmacht cabía poca pasividad. Aún así, el alto mando reconocía que su sector rara vez sufría pérdidas elevadas y que su sistema de posiciones defensivas, cuando le tocaba asumir ese rol, solía resistir embestidas más duras de lo previsto. Las victorias iniciales de Barbarroja, sin embargo, dieron paso a una progresiva ralentización. Ni siquiera la experiencia de Heinrici y otros oficiales podía anular los rigores del clima y la determinación soviética. A medida que el frente se extendía hacia las puertas de Moscú, la Wehrmacht empezó a sentir el cansancio de semanas de marcha y combate incesantes. Además, la llegada del invierno hizo que la logística se convirtiera en un infierno. Carreteras intransitables, temperaturas extremas, vehículos inutilizados por la nieve y un enemigo que conocía bien ese escenario. Fue allí donde el estilo de Heinrici, con su énfasis en la protección de la tropa y la búsqueda de líneas defensivas estables, comenzó a valorarse aún más. Mientras otros comandantes se mostraban reacios a frenar las ofensivas por temor a la reacción de Hitler, él proponía reorganizaciones puntuales que minimizaran el descalabro. No era un acto de rebeldía, sino una convicción de que el ejército alemán no podía fiarse de golpes de fortuna ante un adversario que había aprendido de sus errores iniciales y se rearmaba con velocidad. Sus subordinados agradecían aquella mentalidad, pues encontraban en su mando una mayor preocupación por las raciones, la calefacción de los refugios y la rotación de efectivos extenuados. Tal grado de atención no formaba parte de la propaganda oficial, pero resultaba esencial para la supervivencia de quienes estaban en primera línea. A medida que la campaña en la Unión Soviética se prolongaba, Heinrici mantuvo su fama de experto en defensa y maniobras de contención. En este aspecto, difería de un buen número de generales alemanes que habían hecho carrera con la Blitzkrieg y cuya obsesión era repetir triunfos espectaculares. Su habilidad para anticipar y evitar el cerco de sus propias tropas, para aprovechar cursos fluviales o elevaciones del terreno en beneficio de la resistencia y para retirar unidades con un orden que evitara el pánico, lo convirtieron en un referente. Se ganó el respeto de muchos soldados, quienes sabían que si eran asignados a su mando, tendrían una mayor probabilidad de sortear las peores emboscadas. También conservó una relación relativamente cordial con varios de sus superiores, siempre y cuando sus tácticas no chocaran frontalmente con las directrices de Hitler. Cuarta parte: Frente Oriental y la defensa de la Alemania. Las grandes batallas en el Frente Oriental comenzaron a volverse cada vez más arduas para la Wehrmacht a medida que el Ejército Rojo ganaba fortaleza en hombres y material. Gotthard Heinrici, en su empeño por mantener posiciones defensivas estables y minimizar bajas, tuvo que enfrentarse a escenarios tan difíciles como las cercanías de Rzhev, donde durante meses la línea alemana resistió el empuje soviético en una verdadera batalla de desgaste. Aquel frente, a menudo denominado el Caldero de Rzhev o el Molinillo de Rzhev, se caracterizó por la sucesión constante de ataques y contraataques que no derivaban en victorias decisivas, pero sí en pérdidas altísimas en ambos bandos. Fue allí donde Heinrici destacó por su capacidad de reducir las bajas propias al escoger cuidadosamente las posiciones, aprovechando el relieve boscoso y las trincheras para frenar los avances rusos, sin incurrir en gastos excesivos de munición ni en ataques desesperados. La insistencia de muchos generales en replicar la Blitzkrieg, incluso cuando el enemigo poseía superioridad numérica y armamentística, contrastaba con el enfoque de Heinrici, quien insistía en que la clave para evitar el colapso radicaba en la maniobra defensiva, ceder terreno cuando fuera inevitable, reagruparse y contraatacar en el momento oportuno. Ese estilo, más conservador, chocaba a veces con las órdenes del alto mando que exigían mantener cada palmo de terreno para exhibir voluntad inquebrantable. Sin embargo, los resultados empíricos avalaban a Heinrici. Sus sectores no solían sufrir descalabros irreparables, e incluso en las batallas más duras podía replegar a sus hombres de manera ordenada.
preservando unidades enteras para futuras líneas de defensa. Uno de los episodios más difíciles de su trayectoria llegó en 1943, durante la batalla de Kursk, considerada la mayor confrontación de tanques de la historia. Hitler y sus asesores pretendían un golpe decisivo que repitiera la hazaña de las campañas relámpago anteriores. Pero el Ejército Rojo estaba bien preparado, fortificando el saliente de Kursk con múltiples anillos defensivos y una inmensa concentración de artillería. Mientras varios comandantes alemanes buscaban penetrar con blindados por un eje central, Heinrich, relegado a un sector secundario, observó con inquietud cómo la ofensiva alemana se atascaba ante las minas, las zanjas antitanque y la creciente resistencia soviética. Cuando quedó claro que el plan había fracasado, Heinrich propuso una retirada escalonada para no malgastar más reservas. Aunque no tuvo una intervención directa en las decisiones globales de Kursk, su consejo local permitió a sus tropas evitar un desastre mayor cuando la línea comenzó a ceder. Esa habilidad para reconocer el momento oportuno de retirarse o atrincherarse siguió forjando su reputación como un comandante realista, alguien que no cedía a la presión de directrices impracticables. Conforme la guerra en el este se intensificaba, la balanza se inclinaba en favor de la Unión Soviética. La debacle de Stalingrado a finales de 1942 y comienzos de 1943 marcó un punto de inflexión que dejó a la Wehrmacht en una posición cada vez más defensiva. Al perder el sexto ejército en aquella ciudad, se desvaneció el mito de la invencibilidad germana y se abrió paso a la cruda certeza de que la Unión Soviética, con su vasto territorio, su inagotable reserva humana y el apoyo industrial, estaba en condiciones de recuperar el terreno. Durante la retirada general de 1943 y 1944, Heinrich desempeñó un papel crucial en varios sectores, conteniendo en la medida de lo posible el empuje soviético. En informes del frente, se alababa su capacidad para montar cortinas defensivas, que frenaban temporalmente a las unidades rusas y permitían a otras divisiones alemanas reagruparse un poco más atrás. La crítica situación de la Wehrmacht hizo que Heinrich fuera valorado cada vez más por los altos mandos, en un momento en que muchos generales optaban por tácticas demasiado arriesgadas y terminaban rodeados o aniquilados. Cada vez era más frecuente que Hitler exigiera mantener ciudades como fortalezas hasta el último hombre, aunque su importancia estratégica fuera dudosa. En contraposición, Heinrich defendía la idea de replegarse hasta líneas más defendibles cuando la posición se volvía insostenible. Su insistencia en salvar la mayor cantidad posible de soldados y equipos generó tensiones con un Führer que veía en cada repliegue un acto de cobardía o una falta de fe. Sin embargo, el prestigio de Heinrich crecía a ojos de los oficiales que presenciaban cómo, gracias a su dirección, los restos de la Wehrmacht todavía daban la cara pese a estar superados en número y en armamento. Cuando el frente oriental retrocedía ya sobre la propia frontera del Tercer Reich, los mandos de Hitler se encontraban ante una crisis que afectaba a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando, en marzo de 1945, el Führer tomó la decisión de nombrar a Heinrich como comandante del grupo de ejércitos Vístula, sustituyendo a un Heinrich Himmler cuyos fracasos tácticos habían dejado en claro que no poseía las competencias para liderar una operación militar de semejante envergadura. El grupo de ejércitos Vístula tenía la misión desesperada de defender Berlín y las regiones circundantes ante el colosal avance soviético. Designar a Heinrich obedecía a la necesidad de un comandante con probada habilidad defensiva, aun si su carácter no concordaba con la retórica de heroísmo sin fisuras que el régimen pretendía exhibir. En su nuevo puesto, Heinrich descubrió un panorama desolador: divisiones incompletas, escasez de combustible, armamento insuficiente y, sobre todo, una moral muy mermada por la convicción de que la derrota era cuestión de tiempo. Aún así, se dispuso a organizar una línea de defensa lo más coherente posible a lo largo del río Oder y en las inmediaciones de la posición fortificada de Seelow, considerada la última barrera natural antes de Berlín. Conformó grupos de infantería y artillería distribuidos en capas defensivas escalonadas, esperando que el terreno y su táctica de frentes flexibles desgastasen al ejército rojo. Mientras Hitler presionaba para contraatacar de forma grandilocuente, Heinrich adoptó una postura realista.
Sabía que las fuerzas soviéticas reunían una superioridad aplastante, con tanques y artillería abundantes, y que las reservas alemanas ya no eran más que jóvenes reclutas y veteranos exhaustos. Evitar la aniquilación total se convirtió en su prioridad, provocando roces con la cúpula nazi, que consideraba imperdonable cualquier sugerencia de retirada o rendición. Pese a las críticas, Heinrich continuó insistiendo en maniobras cautelosas, negándose a sumarse a planes delirantes de ofensivas finales, que, como se vio posteriormente, resultaban inviables. El objetivo principal de Hitler, obligar a la Unión Soviética a una costosa batalla que, idealmente, despertara contradicciones entre los aliados, se topó con el realismo de un comandante consciente de la superioridad abrumadora del enemigo. La ofensiva de Loder culminó en la sangrienta batalla de Shiloh, donde el Ejército Rojo empujó finalmente a las fuerzas alemanas fuera de sus últimas posiciones fuertes antes de penetrar en Berlín. Heinrich retrasó el asalto lo máximo posible, pero no pudo frenar la marea. En los días previos a la caída de la capital, sus choques con el alto mando nazi se intensificaron. En lugar de acatar la orden de mantener un frente impenetrable, reconoció abiertamente que defender Berlín hasta el último hombre solo conllevaría sacrificios inútiles. Su énfasis en una retirada organizada, o al menos en una capitulación que preservara vidas, lo puso en entredicho ante los jerarcas que permanecían leales a las consignas de Hitler. Con el hundimiento final del Tercer Reich a finales de abril e inicios de mayo de 1945, Heinrich se encontró en la disyuntiva de cumplir órdenes imposibles y convertirse en cómplice de una matanza sin sentido, o hacer lo que dictaba su conciencia militar y humana. Sus últimos informes, recuperados tras la guerra, reflejan la desesperación de alguien que veía las ruinas de un país y no deseaba empeorarlo sacrificando tropas y civiles por un régimen que ya se desmoronaba. En los días posteriores al 2 de mayo, con Berlín prácticamente en manos soviéticas, Heinrich terminó perdiendo la confianza de Hitler, quien, de hecho, ya no contaba con un verdadero control y se encaminó a la capitulación efectiva de los restos de sus unidades. La capitulación de Alemania, el 8 de mayo de 1945, selló la caída del Tercer Reich y confirmó la inutilidad de las gesticulaciones finales del régimen. Para Heinrich, aquello significó el fin de toda su trayectoria en el ejército, al que había servido desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Aunque su nombre no gozó del renombre mediático de otros generales, su impronta quedó marcada en la memoria de muchos soldados que recordaban su capacidad para mantener la cohesión en medio de la catástrofe. Algunos historiadores posteriores señalarían que, de no haber sido por su estilo prudente y calculador, la carnicería en las afueras de Berlín podría haber sido todavía más atroz. Su historia es la de un comandante obligado a operar en las condiciones más adversas, intentando compatibilizar las órdenes radicales de Hitler con el deber moral de evitar sacrificios inútiles. En ese choque prevaleció el sentido de la responsabilidad militar que definió su carrera y lo situó, al final, en la tensa frontera entre la obediencia a un poder moribundo y la preservación de lo poco que quedaba en pie del ejército alemán. Quinta parte. Postguerra. La primavera de 1945 marcó el derrumbe definitivo de la Alemania nazi. Aun cuando Gotthard Heinrich y otros comandantes de la Wehrmacht lucharon por mantener un mínimo de cohesión en las líneas, su empeño no pudo contener la marea del Ejército Rojo ni la creciente presión de las fuerzas aliadas por el oeste. Tras la caída de Berlín y la capitulación general firmada el 8 de mayo, los restos desarticulados de las unidades alemanas se vieron obligados a rendirse a unos vencedores deseosos de poner fin a años de conflicto devastador. El propio Heinrich ya había comprendido, en los últimos días de combate, que la situación era insostenible. A diferencia de otros oficiales que siguieron las órdenes de Hitler, incluso cuando resultaban abiertamente suicidas, él optó por preservar tantas vidas como fuese posible, retirando o rindiendo las formaciones a su mando cuando no había alternativa real de resistencia. Este realismo no impidió, sin embargo, que terminara cayendo en manos de los aliados. A finales de mayo, fue detenido en un lugar próximo al norte de Alemania, donde una parte de sus tropas había tratado de replegarse para evitar la captura por los soviéticos. Como tantos otros oficiales de alto rango, fue identificado y considerado un prisionero de relevancia,
por lo que se organizó su inmediato traslado a un campo de internamiento bajo supervisión aliada. El ambiente de rendición e incertidumbre era palpable. En los campamentos provisionales, los interrogatorios se sucedían de manera sistemática. Las fuerzas británicas y estadounidenses, que en muchos casos habían colaborado con el contraespionaje y conocían los nombres de comandantes relevantes, buscaban acumular información sobre la estructura de la Wehrmacht, las estrategias desplegadas en el frente oriental y los lazos de los militares con el régimen nazi. Heinrici se enfrentó, por tanto, a largos cuestionarios que cubrían desde las tácticas defensivas hasta su interacción con figuras clave del Tercer Reich. Durante esos encuentros, adoptó una actitud cooperativa en lo referido a asuntos puramente militares, explicando el razonamiento detrás de sus movimientos en el frente y la situación caótica de la logística alemana en los últimos meses de la contienda. Pero en lo concerniente a la política interna del nacionalsocialismo, se mantuvo al margen, sosteniendo la tesis de que siempre se había enfocado en sus funciones castrenses, sin inmiscuirse en la represión o los crímenes del régimen. El trato que recibió por parte de los aliados, según varios testimonios, fue relativamente correcto. Alejado de las acusaciones directas de crímenes de guerra que recayeron sobre otros mandos, no fue sometido a un proceso formal en los juicios principales de Nuremberg. Su imagen de general decente, una reputación labrada por su conducta más pragmática y alejada de la brutalidad de algunos camaradas, ayudó a que no fuese juzgado con la misma severidad. El factor determinante fue, probablemente, el testimonio de muchos de sus antiguos subordinados e incluso de rivales del Ejército Rojo, que lo recordaban por su atención a las reglas de la guerra y por no haber alentado atrocidades contra la población civil. Aún así, pasó varios meses en cautividad, mientras las potencias vencedoras concluían la desmovilización del ejército alemán y dirimían quiénes debían ser responsabilizados por las políticas genocidas del Tercer Reich. La lenta disolución del sistema de prisioneros trajo consigo finalmente la liberación de Heinrici. Como tantos otros que no fueron implicados en los tribunales de crímenes de guerra, fue excarcelado con la restricción de no ocupar un puesto relevante en la administración de la Nueva Alemania. Para el momento de su puesta en libertad, el país se hallaba dividido en zonas de ocupación, preludio de la fractura definitiva que conduciría a la fundación de la República Federal de Alemania, RFA, y la República Democrática Alemana, RDA. Heinrici se encontró con un panorama radicalmente distinto del que dejó cuando partió a la guerra. Las ciudades estaban semidestruidas. Millones de personas vivían en la penuria y la disputa ideológica entre las potencias occidentales y la Unión Soviética se profundizaba cada día más. En ese escenario, la adaptación resultó compleja. Heinrici, que había dedicado su vida a la carrera militar, se topó con una sociedad civil exhausta y escéptica, donde la mención del ejército evocaba tanto el militarismo prusiano como las sombras del régimen nazi. Con todo, su prestigio como profesional de la táctica defensiva no desapareció. Algunos círculos de la recién creada Bundeswehr, en la RFA, se interesaron por su perspectiva, aunque no llegó a ocupar puestos de liderazgo. Era un oficial veterano que, por edad y por lazos con la Wehrmacht, no encajaba en los planes de renovación que exigían el nuevo orden internacional. De hecho, la OTAN y las potencias aliadas supervisaban con cautela la reconstrucción de las fuerzas armadas alemanas, impidiendo el ascenso de antiguos altos mandos del Tercer Reich, salvo casos muy puntuales. Heinrici siguió un camino más discreto, dedicado a la reflexión sobre la contienda vivida y a la producción de escritos de índole privada en los que analizaba las maniobras de guerra desde un punto de vista técnico. En su retiro, tuvo la oportunidad de ponderar su participación en el conflicto. Si bien nunca abjuró por completo de su papel en la Wehrmacht, ni se sumó a los testimonios que denunciaban sistemáticamente a sus compañeros, reconoció la destrucción y el sinsentido de las postrimerías del Tercer Reich. Algunos testimonios posteriores lo describen como un hombre afectado por el recuerdo de las múltiples muertes que presenció y por la sensación de que muchos combates se libraron sin posibilidad de victoria, más por aferrarse a un honor perdido que por una estrategia real. De todos modos, mantuvo cierto distanciamiento con el discurso de culpabilidad colectiva,
reforzando la imagen de que él cumplió sus obligaciones militares sin involucrarse en la ideología racista o en las purgas. Heinrich falleció el 10 de diciembre de 1971, en una Alemania muy distinta de la que conoció en su juventud. Para entonces, la Guerra Fría ya llevaba un cuarto de siglo marcando la política global, y la generación que combatió en la Segunda Guerra Mundial se hallaba en franco proceso de envejecimiento. Con su muerte, se reabrió el debate que numerosos historiadores habían comenzado tiempo atrás. ¿Cómo juzgar a los comandantes que mostraron eficiencia táctica pero sirvieron a un régimen criminal? Quienes defendían a Heinrich argumentaban que fue un oficial técnicamente competente, a menudo centrado en salvar a sus hombres de órdenes absurdas y con una reputación relativamente limpia en cuanto al trato de la población civil. Sus detractores señalaban que, por muy correcto que fuera en lo personal, formó parte de la maquinaria de guerra nazi y nunca renunció abiertamente a sus métodos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el video para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.